Alfredo Castro, Ariane Mnouchkine y Heidrun Breyer cuentan con una gran trayectoria artística hasta el día de hoy. Por otro lado, a pesar de la muerte de Tadeusz Kantor a sus 75 años, en el año 2014 se inauguró el nuevo edificio de Craicoteca, con áreas de exposición y auditorio. Además, incluye el hogar y el estudio de Kantor, espacio que se encuentra abierto para todos los visitantes. En su casa de la infancia también hay un pequeño museo con recuerdos de educación, y en su casa de verano hay una colección de su arte y el de su esposa. Esta casa sirve como residencia para artistas visitantes, pero a veces también se abre al público. No cabe duda de la importancia de este gran artista polaco, pero ya volveremos a él. En el año 1971 nace en Rumania Heidrun Maria Breyer, una actriz y directora de teatro, cine y televisión. En 1979 emigra con su familia a Alemania Federal. Estudió teatro entre 1990 y 1994 en la Universidad de Música y Teatro de Hamburgo, y al año siguiente la contratan por el Teatro Municipal de Leipzig hasta 1998, año en que emigra a Chile y forma el grupo Un Mundo Teatro junto a Daniel Muñoz. Pero fue incluso mucho antes cuando esta mujer se interesa por el teatro. Creo que fue en el colegio, en Alemania. Había un buen grupo, un buen taller de teatro y un buen profesor que guiaba ese taller. Y creo que yo estaba como en sexto o séptimo cuando fui a ver una obra que estaban haciendo. Creo que era del autor, dramaturgo inglés o irlandés que se llama Thornton Wilder, algo así. Y la obra se llamaba Nuestra Pequeña Ciudad, como una obra, no sé, como de los años 40, quizás del siglo pasado. Y me fascinó mucho el trabajo, como que dije, yo también quiero entrar a este taller. Y de ahí, de hecho, entré y nunca más salí hasta salir del colegio y entrar a la universidad y estudiar. Entre los años 2006 y 2008 participó en seminarios de dirección en la Academia La Memoria de Alfredo Castro. Hola, soy Alfredo Castro, yo represento a Guido en Los Pérez. Y bueno, yo tengo una escuela de teatro, que es una escuela para personas que ya hicieron su carrera de teatro, es como una escuela de postítulo, donde van actores profesionales o alumnos recién que hayan terminado recién una escuela de teatro y van a un poco a perfeccionarse, a investigar. Es un centro de investigación y aparte de eso, bueno, hay un seminario de actuación, hay un seminario de dirección teatral que es muy entretenido porque va gente de todas las áreas, hay gente de danza, hay gente de cine, gente de fotografía, gente que es videasta, actores, actrices, directores, una mezcla también de gente bastante joven, gente no tan joven, y de todas las escuelas, lo que hace que sea muy heterogéneo el grupo, que sea muy entretenido. Y en la escuela además hay seminarios, bueno, de danza, de dramaturgia, de uno nuevo que hace Paula Aros, que se llama Teatro Postdramático, que es un tipo de teatro que se hace en Europa hace como 10 años, que es bien fascinante, es bien atractivo para la gente que quiera probar un nuevo tipo de teatro, para directores también. Y eso, una escuela bien movida, que más que escuela es un centro de investigación donde la gente va a deshacerse de lo mal aprendido o las cosas que uno se va como mal formando durante el ejercicio de esta profesión. Y eso es un bonito lugar. Esto queda aquí al lado del canal, queda en Bellavista 0503, al lado de la Clínica Santa María, en pleno Bellavista. Además ahí hay un teatro que tiene capacidad para 120 personas. Es un lindo teatro, está súper bien equipado. Heidrun, además de ser actriz y directora, también es dramaturga. Una de las obras escritas y dirigida por ella es No te olvides de Agustina, de la cual comenta al respecto. Las veces que he intentado escribir una obra como el año pasado, No te olvides de Agustina, que estrenamos en agosto en Cidarte, lamentablemente hasta el momento muy pocas funciones, pero es un grupo también de jóvenes, o sea, son ex estudiantes y una actriz mayor, Lanaldi Hernández, que tiene 90 años. Entonces, claro, igual cuesta un poco más que te pesquen con un grupo de actores
actores, actrices que recién están empezando y así. Pero bueno, esa obra, por ejemplo, es por una temática que como que hace tiempo tenía ganas de hacer algo al respecto. Alfredo Castro, Ariam Nushkin y Heidrun Breyer cuentan con una gran trayectoria artística hasta el día de hoy. Por otro lado, a pesar de la muerte de Tadeusz Kantor a sus 75 años, en el año 2014 se inauguró el nuevo edificio de Craicoteca, con áreas de exposición y auditorio. Las veces que he intentado escribir una obra como el año pasado, No te olvides de Agustina, que estrenamos en agosto en Sedarte, lamentablemente hasta el momento muy pocas funciones, pero es un grupo también de jóvenes, o sea, son ex estudiantes y una actriz mayor, Lanaldi Hernández, que tiene 90 años. Entonces, claro, igual cuesta un poco más que te pesquen con un grupo de actores, actrices que recién están empezando y así. Pero bueno, esa obra, por ejemplo, es por una temática que como que hace tiempo tenía ganas de hacer algo al respecto.
¿Cuáles son sus referentes teatrales? Me encanta Brecht. Quizás eso está muy cerca igual. Pero me gusta, o sea, admiro mucho la capacidad de escritura, de escribir, de la gente, de los dramaturgos y las dramaturgas del siglo XX. Me gusta también la forma de pensar de Heiner Müller, de pensar el teatro. Hay un director que también lo encuentro bien interesante, que es más postramático, que se llama Heiner Goebbels. No sé si habrán escuchado de él. Podría ser un buen referente para lo postramático. Él viene de la música, en verdad, igual ya es un hombre mayor un poco en este momento. Él abrió una escuela interesante también en Alemania, como de donde salieron gente como Rimini Protocol, no sé si habrán escuchado de ese grupo. Sí. Que también vinieron varias veces ya a Teatro 1000. Y Heiner Goebbels vino de hecho a Teatro 1000 también, creo que en el año 2014, en enero, con una obra que, bueno, el título es difícil, no importa, como en alemán, pero claro, él tiene como también un escrito sobre eso, que es como la estética de la ausencia, se llama, que en esa obra, por ejemplo, es una pura instalación con pianos, o sea, precioso, pero es como una obra de teatro, tú vas, te sientas ahí, pero no hay cuerpo presente, pero sí hay voz grabada, y hay un escenario espectacular con pianos que se tocan de alguna forma solo y así. Y claro, él también lo encuentro interesante, no es que yo lo esté admirando, no sé cómo va, no sé, pero encuentro súper interesante cómo analizar, ver sus obras, o sea, cómo escuchar lo que dicen. Me pasa lo mismo un poco con Heiner Müller, no es que yo encuentre fantástico todas sus obras escritas, pero hay muchas entrevistas de él que lamentablemente en YouTube, por ejemplo, que no son traducidas. Hay una que sí, que circula en las escuelas de teatro, que está en PDF, que se llama El teatro es crisis. El teatro es crisis, que es una entrevista que él dio unos meses antes de morir. Y como que igual vale la pena para gente joven en este ramo, porque no sé si hablan de Heiner Müller en lo postraumático, que igual es importante, que escribió La máquina Hamlet, que es uno de los primeros textos más postraumáticos. Entre sus trabajos más relevantes como directora se encuentran Philoctetes de Heiner Müller, el cual aborda el problema de la fidelidad a los ideales y el peso de la memoria como condición de la acción. Bajo hielo de Falk Richter, cuyo tema central es la economía y la lógica eficacia que impone el capitalismo neoliberal, y es una reflexión acerca de la crisis mundial que se vive en una sociedad deshumanizada. Además, se sumó también el contexto del encierro por COVID-19. Las amantes, que es una adaptación teatral de la novela homónima de Elfriede Jelinek. Esta obra busca hacernos reflexionar si aún contamos con la facultad de amar, pese a la soberanía del capital aumentada por el patriarcado. En el año 1939, en Francia, nace Ariane Mnouchkine. Directora escénica, guionista y productora de cine francesa. Su madre fue una actriz británica y su padre un productor de cine, por lo que desde muy pequeña se vio influenciada por el arte. Del Teatro du Soleil, ese sol que aparece. Sí, me acuerdo. Hay que saber que al comienzo el grupo del Teatro du Soleil, estamos hablando del 64, 1964, habíamos decidido que nos íbamos a Ardèche. Ardèche es una campiña que está en el sudoeste. Íbamos a financiar nuestro teatro con cabras, con la crianza de ovejas, y algunos de nosotros habían sido aceptados en la escuela de crianza de ovejas. Así que era muy curioso todo esto. Estábamos entonces en Ardèche, en este lugar.
en una pensión minúscula. Éramos 12 en la misma habitación durmiendo y esa noche estábamos buscando nuestro nombre. Y lo que buscábamos era el nombre que podría expresar de mejor manera lo que nuestro teatro iba a ser. O sea, la luz, la fertilidad, la belleza. Y me acuerdo que nos reímos mucho porque pasamos por muchos nombres y en algún momento dado apareció Le Théâtre du Soleil. Es el nombre que se impuso. Y a la alba de esa noche, el Théâtre du Soleil tenía su nombre. Pero era eso, buscábamos lo que iba a recibir, lo que nosotros pensábamos que la gente que iba a ver nuestros espectáculos tenía que recibir. Y el sol es lo que ilumina, pero también es la vida. Exactamente, exactamente eso. Eso se dijo. Buscábamos la fertilidad, la vida, bueno, el sol. El primer recuerdo que tengo de estar viva en una escena es bailando, ¿no? Es con la danza. Creo que mis padres, cuando llegamos a París, porque durante la guerra estábamos en Burdeos, y cuando llegamos a París, me recuerdo de un ballet. Pienso que era un ballet de Tchaikovsky, Cascanueces o algo así. Pero me acuerdo de cuerpos magníficos en la luz. Y esto se integró en mí sin ningún tipo de proyecto. Yo era muy pequeña, probablemente tenía apenas 8 años, algo así. Entonces no era del teatro. Luego, en Francia. Y luego, desde el punto de vista artístico, creo que el primer gran shock, Jean Vilar fue un shock, pero creo que ahí donde quizás me pregunté si el teatro no era quizás mi vida, pero era en esa época una pregunta, es cuando vi Arlequín de George Strehler en un festival durante las vacaciones y era Moretti que aún actuaba, así que era un Arlequín increíble, así que tuve la posibilidad de ver Moretti y me acuerdo, fui sola, era muy joven y fui sola y me acuerdo que al salir ya no caminaba derecho. Estaba como transportada. En el año 1964 crea la compañía Théâtre du Soleil junto a Philippe Léotard y Jean-Claude Ponchenat, haciéndose así globalmente conocida. En 1970, la compañía se ubicó en la Cartoucherie de Vincennes, convirtiéndose en un lugar para la creación teatral y coreográfica. Este teatro fue fundado como un grupo de trabajo con espíritu de comunidad, ya que la misma Ariane recibía a los espectadores y les entregaba manto. En 1974 presentaron el espectáculo 1789, que trataba de la revolución, dentro del contexto de los años 70, el cual fue todo un éxito. Quienes han tenido la suerte de ver uno de estos espectáculos dicen que no es solo ver teatro, porque lo que Ariane crea es una experiencia humana, ya que su objetivo es hacer que la gente vuelva a creer en la bondad de los valores humanos. Algunos de sus principios son las cenas antes de las funciones y la remuneración igualitaria. Faisant des spectacles très musicaux. Je suis montée dans l'autobus et je me suis dit, c'est ta vie, voilà, c'est ça ce que je vais faire. Moi j'aime bien le soleil et tout ça. On va s'appeler Théâtre du Soleil. Ariane opina que el teatro occidental es demasiado realista, por lo que busca mayor influencia del teatro oriental, como el teatro Kaburi o el teatro No,
Suele usar escenografías con plataformas sobre ruedas, que permiten ver la misma escena desde diferentes ángulos, y además trabaja mucho con telas. Ariane no suele realizar trabajo de mesa, no distribuye papeles ni impone personajes, ya que prefiere trabajar a partir de situaciones y estados en vez de las emociones. Prefiere el trabajo en triángulo. Esto quiere decir que los actores proponen, el músico integra música y ella como directora opina si funciona o no. Ariane de una u otra forma ha estado ligada a Chile, como por ejemplo con su relación con Andrés Pérez, quien en el año 1983 fue becado por el gobierno de Francia y pudo incorporarse a la compañía hasta el año 1988. En 1987 asumió el rol de Mahatma Gandhi, a lo que Mnouchkine afirmó que era Gandhi mismo en persona. Andrés Pérez, un día, porque nunca hay que olvidar esto, Claire Duhamel, quería mencionarla, Claire Duhamel, que trabajaba como consejera cultural, me llamó y me dijo: Ariane, tienes que aceptar un joven actor chileno, es maravilloso y va a ser alguien muy importante para Chile, te aseguro, por favor recíbelo. Viene a Francia por un año. A mí me caía muy bien Claire. Yo encontraba que hacía un trabajo muy importante en un momento muy difícil. Entonces le dije, claro, por supuesto. Y algunos meses o algunas semanas después llegó Andrés. Andrés con sus cabellos largos, su pelo largo. Y estábamos trabajando en ese momento Sihanouk. La historia terrible de Norodom Sihanouk, rey de Camboya. Y le dije, bienvenido, córtate el pelo y empecemos a trabajar. ¿Por qué tenía que cortarse el pelo? Porque nadie tenía el pelo largo en Sihanouk. Y bastante rápidamente, el don de Andrés apareció. Era un actor nato. Y en Sihanouk, porque siempre se habla de él en Dandi, que era el espectáculo siguiente, pero ya en Sihanouk él tuvo muchos pequeños y grandes personajes, así que ya empezó a ser importante. Y después, por supuesto, hicimos la Indiada o la India de los sueños y rápidamente fue él que iba a ser Gandhi. Hizo un Gandhi absolutamente maravilloso, maravilloso. Y en un momento sentí que iba a querer irse y me enojé mucho. Estaba furiosa. Era muy egoísta de parte mía, pero es lo que yo sentía. Estaba muy enojada de que se fuera. Y después comprendí. Era chileno, tenía una misión. Él sentía que tenía una misión y tenía que llenarla en Chile. Y luego, durante un tiempo no nos vimos, y luego fue él que... Me avergüenzo porque no me acuerdo del nombre de la persona. Una persona que reemplazó a Claire. Me pidieron venir a Santiago para presentar Molière. Así que volví a Santiago a presentar Molière, que se presentó en
en condiciones increíbles, porque no había subtítulo y había alguien que iba traduciéndolo y yo estaba loca. Es el realismo mágico chileno. Sí, sí, sí. Y entonces volví, él ya había hecho La Negra Ester y comprendí que estaba revolucionando el teatro chileno y estaba muy contenta de eso. Y eso. Y luego partió demasiado rápido. Sí, fue una pérdida muy grande para nosotros, para el teatro. En 2012 vino a Chile con su montaje Los náufragos de la loca esperanza, una adaptación de 4 horas de una novela de Julio Verne. Además, en 2015 se desarrolla la primera escuela nómade del Teatro du Soleil en Chile, organizado por la Fundación Teatro Mí, en la que se revisaron los métodos explorados durante 50 años por Mnouchkine. Estuvo pensado para estudiantes de teatro, danza, aficionados al arte circense y performers en general. Además, concedió una entrevista para Pensamiento Propio, de la cual hemos tomado algunos extractos. Nacido en 1955, Alfredo Castro es un actor y director chileno, fundador de la compañía Teatro de la Memoria, mencionada anteriormente. Es reconocido mundialmente tanto por sus trabajos teatrales como también sus personajes de cine y televisión. ¡Ya! ¡Abra los ojos! ¡Sorpresa! ¡Jesús! ¿Qué significa este derroche? Es que como yo no sabía lo que le gustaba más, le hice de todo un poquito, ¿ves? Y prepárese que todavía falta el postre, oiga. ¿Te interesa esta propuesta de cariño? Yo no tengo amigos, cariño. Tengo amores. ¿Cómo te llamáis? Carlos. ¿Y tú? ¿Y cómo me llamo? La cuando no, la cuando nunca, la siempre en domingo, la Teté, la Totó, la Milú, la Chumilú. Pero para ti, yo no tengo nombre. Solo en la plaza tu arte campea. Nadie en el vuelo te gana la pelea. Un momento. Ahí estás como una reina. ¡Ponte! Ella es Laura, una colega. Te va a romper el corazón, pero para eso estamos las amigas. ¡Salud! Si algún día hace una revolución que incluya a las locas, avísame. Ahí voy a estar yo en primera fila. Y me siento mágica, alta como un pájaro, aspirando oxígeno. Y si la vaya a usar, úsala. A partir de ese momento, tú y yo quedamos unidos por un secreto. Tengo miedo, Torero. La temprana pérdida de su madre a los 10 años de edad lo llevaron a desarrollar una capacidad de observación que se convirtió en uno de sus sellos actorales y como director. En 1974 entró a estudiar al teatro de la Universidad de Chile con apoyo de su padre. Debutó como actor en la obra Ecus, causando un gran revuelo por aparecer desnudo. En la escuela de teatro conoció a Fernando González,
quien se convertiría años después en su maestro. Está sucediendo ahí que nadie lo quiere tocar, pero es interesante asumirlo. Yo cuando partí haciendo esto muy joven, mi maestro Fernando González me dijo: Alfredo, en Chile un actor no basta aunque sea actor, debe además hacer muchas cosas. Y yo entonces me especialicé y fui haciendo clases de maquillaje, de expresión corporal, de voz, de historia del teatro, de dramaturgia, además de ser actor, y esa recomendación me sirvió mucho. En Chile no hay actor que viva de la actuación en Chile, nadie. Del teatro, quiero decir. La gente vive de la televisión, el 0,00001% de los actores y actrices chilenas trabaja en televisión, el resto no, y lo que la gente hace es dar clases. Entonces, hay que regular esta situación de la gente que ha estudiado actuación, danza, literatura, pintura, poesía, para que efectivamente puedan tener un título y efectivamente ejercer como docentes, porque son fuentes de trabajo. Además, pienso que todos los colegios de Chile, públicos o privados, deberían tener obligatoriamente, porque van a empezar con que no se puede obligar, papá, ya, ok, deberían tener dentro de su currículum, para decirlo de otra manera, el ramo de creación artística sí o sí, porque una sociedad evidentemente va por ahí, ¿no? Entre 1978 y 1981 formó parte de la compañía de teatros itinerante, realizando obras como Chañarcillo y Romeo y Julieta, aunque su actuación en esta última no recibió muy buenas críticas. La pareja protagónica, Alfredo Castro y Norma Ortiz, es la más débil aunque físicamente está en personaje. El sonsonete de Castro molesta, como también la frialdad de Norma, que ofreció una Julieta demasiado rígida y cerebral. En 1982 inició una carrera televisiva, en paralelo al teatro, pero finalmente decide alejarse después de varios años. Bueno, Alfredo Castro, recién antes de irnos a comerciales, estábamos escuchando ese personaje que hasta tú reconoces que hasta el día de hoy, cuando te paran en la calle, todavía recuerdan grandes personajes, todavía. Como el otro, ese tan Ernesto Lizana, ¿cómo era? Claro. No será mucho, digo mucho yo. De Rosa. A ver, ¿por qué no volver a las teleseries? ¿Por qué esa negativa? ¿Por qué ya no tienes ganas? Porque pensándolo a distancia no podría haber hecho nada de lo que he hecho si hubiera estado en la televisión. Porque la televisión es ocupa mucho tiempo, de 8 de la mañana a 7 a 8 de la noche, no hay permiso, aunque, en fin, los hubo también, pero no podría haber hecho ninguna película, ni viaje, ni nada. Y eso sí, un camino que se me abrió a mí hace pocos años, y lo he pasado increíble, y aquí ya... Aunque no tengas tanta plata. No. Sí, que no es lo único importante. No es lo único importante, ¿eh? A ver, pero vamos por parte. Está en Bala Loca, ¿no es cierto? En Bala Loca, que significa son miniseries en que uno filma, qué sé yo, 1 semana, 2 semanas, y queda estupendo. Oye, y pagan re bien a veces. Y ahí le toca hacer de un te toca defender las ISAPRE, un empresario de las ISAPRE. Y estaba leyendo una entrevista de Alfredo Castro, le dice: no es mi mundo, lo vivo desde el lado del humillado por las ISAPRE. Bueno, pero así es la vida del actor. En 1983 recibió una beca para integrarse a The London Academy of Music and Dramatic Art, y en 1988 fue becado para investigar las puestas en escena de los directores George Laveley, George Lavan y George Lasalle. En 1989 fundó el Teatro La Memoria, y en 1990 estrenó La Manzana de Adán, obra que junto a Historia de la Sangre y Los Días Tuertos constituyen la trilogía testimonial de Chile. Con esta trilogía, Castro se posicionó como uno de los más influyentes directores del teatro chileno. En 1997 y 2000 presidió la Asociación Gremial de Directores de Chile. En 2006 fundó el Centro de Investigación Teatral del Teatro de la Memoria,
cuyo principal objetivo es servir como espacio de reflexión y producción de múltiples disciplinas escénicas, como la dirección, la actuación, la dramaturgia y la danza. En 2013, Alfredo Castro anunció el cierre del Centro de Investigación del Teatro de la Memoria por falta de recursos, y citó a su declaración: "La realidad del teatro en Chile es asquerosa, horrenda, y está camuflada detrás de lo que pasa en televisión. En esta crisis que enfrentamos los teatros independientes, queda en evidencia el fracaso de las políticas culturales del Estado. Quiero ser muy claro en esto, que no se debe a un gobierno específico, porque se arrastra desde hace años". Año 2013, ¿no? Cuando se anuncia públicamente, y que a muchos nos dejó muy preocupados, el hecho de que no había financiamiento para tu teatro. Por ende, iba a tener que ser cerrado y no había vuelta atrás. ¿Qué pasó? Bueno, no era solo mío, empezó el Teatro del Puente con una crisis muy fuerte, después nosotros, el Ictus, Héctor Noguera, empezamos a sucumbir porque se crean varios centros culturales grandes, imponentes, importantes, y son muy importantes, y yo estoy completamente de acuerdo que existen y todo el mundo está completamente de acuerdo con esos centros culturales, pero esos centros culturales reciben una gran cantidad de dinero de subvención del Estado, más platas privadas, y los teatros pequeños van quedando en la nada, digamos, no hay cómo sostenerlo. Y sucedió esta crisis donde tuvimos muchas reuniones con Luciano Cruzcoque, que estaba de ministro de Cultura. Paréntesis, Luciano Cruzcoque, quien antes de ser ministro también tenía su propia sala de teatro independiente, Las Tarrias 90. Y que también entró en crisis porque se acabó el financiamiento que tenían y en fin tuvieron que, ya no estaba Luciano ya en el teatro, tuvo que recurrir a una alianza con una universidad, en fin, y que fue estupendo lo que pasó. Y Luciano tuvo un gesto muy noble, muy importante, porque nos escuchó, no a mí, escuchó a todo el mundo teatral decirle lo importante que era que hubiera subvenciones, y Luciano dejó un fondo concursable al cual postulamos muchos teatros y ganamos muchos teatros, esa subvención que fue un acto de tremenda nobleza y de saber escuchar, y gracias a eso el teatro puede sostenerse. Y apareció la Universidad Andrés Bello en la cara de Federico Sánchez, que fue el mismísimo, un gran aliado que estaba en una crisis también él de sede, digamos, para su escuela de teatro, y juntamos las crisis, pues. Entonces los dos fuimos muy beneficiados y el teatro está estupendo, estamos con nuestros seminarios, talleres, obras, funcionando como gracias a Dios quiere ser, digamos. Oye, pero mira, caído del cielo entonces ambas instancias, y hoy... Sí. Entre sus grandes actuaciones podemos encontrar Fuga, Tony Manero, Postmortem de Pablo Larraín y Tengo miedo torero de Rodrigo Sepúlveda. Y como director también podemos destacar Jamás el fuego nunca. Tadeusz Kantor nació en 1915 y falleció en 1990 a los 75 años de edad. Como comentamos al principio, fue un pintor, escenógrafo, escritor, actor, director teatral y teórico del arte polaco. Es conocido por sus presentaciones teatrales revolucionarias tanto en Polonia como en el extranjero. Se inspira fundamentalmente en la pintura informal y el surrealismo. Tadeusz se graduó en la Academia de Bellas Artes de Cracovia en 1939. Fundó el Teatro Independiente durante la ocupación nazi de Polonia y ejerció como profesor de la Academia de Bellas Artes y como director del Teatro Experimental de Cracovia de 1942 a 1944. Después de la guerra se hace conocido por su trabajo vanguardista en el diseño de escena, especialmente por el diseño de San Juan en 1956. Su estética se caracteriza por los escenarios extendidos hacia la audiencia y el uso de maniquís como actores reales. En 1955 formó un nuevo ensemble teatral con un grupo de artistas visuales llamado Krikot II. En los años 60 realizaron varias presentaciones en teatros de Polonia y el extranjero, siendo reconocidos por sus happenings en escena. En 1975, La clase muerta fue su más famosa pieza teatral. En esta obra, Kantor da vida a un maestro
que preside una clase de personajes aparentemente muertos y que son confrontados por maniquís que los representan a ellos mismos más jóvenes. En 1950, Cantor ya empieza a experimentar con la yuxtaposición de maniquís y actores vivos. Sus últimos trabajos en los años 80 fueron reflexiones muy personales, llegando incluso a representarse a sí mismo en escena. En los años 90 su trabajo se hizo famoso en Estados Unidos gracias al Club de Teatro Experimental de Ellen Stewart. El amor, la muerte, el individualismo, el temor y la soledad son temas frecuentes en toda su obra. Él mismo llamaba sus creaciones confesiones pasionales. Mezclaba la pintura, la escultura y el teatro. El Cricot II se oponía al teatro que se limitaba solo al texto. Cantor presentó su teatro de la muerte como un teatro que suprime las líneas convencionales, las normas cotidianas de la vida y devuelve la vida al comportamiento artístico. Su obra Walpole, Walpole nació de una fotografía de su padre tomada en la víspera de su partida a la guerra, de la cual nunca volvió. Así Cantor desarrolló la obra con el concepto del hombre que va a la guerra marcado por el signo de la muerte. En su libro Teatro de la Muerte, Tadeusz Kantor escribe: el arte es una manifestación de la vida. Lo más precioso es la vida, algo que se vuela, que pasa. La vida es una carrera. Lo que queda detrás, por más que se transforme en mitos, molesta la carrera. Solo lo que acompaña la vida, esa carrera del instante, lo que pasa, solo eso es precioso. El pasado se transforma fácilmente en una sobrecarga. Hay que cerrar implacablemente sus etapas sucesivas y dejar solo lo que en una situación nueva se transforma también, lo que modifica su actualidad de modo inesperado. Cantor se adelanta en caminos propios que no limitan a ningún otro. Los temas más tristes y difíciles pueden tratarse desde la ironía y el humor, pero logrando conmover profundamente. El Teatro de la Muerte fue la última etapa de la creación de Cantor, pero desde su inicio estuvo marcada por el interés de los muertos. Trazaba los grandes hitos del siglo XX, mostrando en él escenarios a los soldados y los generales, pero también a las víctimas de las dos guerras mundiales. Después de La clase muerta vino Guielope, que lleva el nombre de la casa natal de Cantor y se ubica en la habitación de la infancia de Tadeusz, donde aparecen y desaparecen tanto amigos como familiares de él. Aparecen también funerales, ejecuciones, soldados en marcha, escenas bíblicas y ceremonias religiosas judías. Luego vino Dejad morir a los artistas, que son los recuerdos de varios periodos de la vida de Cantor, junto a artistas muertos de diferentes épocas y figuras de sus obras. La cuarta obra del Teatro de la Muerte fue Nunca volver aquí. Se refiere al hecho de que no regresará a Cracovia. Vuelven los bancos escolares y aparece una orquesta de cuerdas con 8 soldados nazis tocando marchas militares y canciones judías. Todo envuelto en tela negra, como un gran gesto fúnebre, y Cantor es el último en abandonar la escena. Cantor falleció semanas antes del estreno Hoy es mi cumpleaños, que iba a ser la quinta obra. Los actores decidieron representarlo en una gira por Europa y Estados Unidos desde 1991 hasta 1992. Esta obra transcurría en el estudio de Tadeusz, donde figuras importantes de su vida iban a visitarlo. Los actores dejaron en escena su silla vacía con un cartel que decía Cantor, frente a una mesa con una taza de café y una foto familiar, una de las últimas escenas de su propio funeral. Desde que terminó la gira, ninguna de sus obras ha sido representada, ya que el colectivo creyó que no funcionaba sin él, y la mayoría de los actores firmaron un acuerdo para no volver a actuar bajo el nombre de Cricot II.